Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Pero los hombres del pueblo y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos, pues decían: si contamos a nuestros hijos y nuestras hijas, en nuestras familias somos muchos, y tenemos que pedir prestado el grano para poder comer y vivir. Otros decían: es tanta el hambre que padecemos que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de alimentos. Nehemías 5, 1 al 3. Cuando el muro protector de la familia está caído, los conflictos entre hermanos y entre los cónyuges son más agudos. Las peleas traen rapiña, que aprovechan las circunstancias para extorsionar, y acrecenta la necesidad, producto de las mismas peleas. Es como un círculo vicioso. Se está en escasez por el conflicto, pero la escasez es la que dispara el conflicto. Bienvenidos a esta nueva entrega de las buenas noticias. Estamos en la serie En una sola carne. Oro a Dios porque cada uno de los principios que venimos estudiando llenen el corazón de los que los escuchan y alcancen la mente para transformar su manera de pensar y así cambiar su manera de vivir. No dejes de seguirnos en las redes sociales, darle like a nuestras publicaciones y compartirlas. Un me gusta o un comentario nos ayuda a hacer tráfico en la red y así hacernos visibles y alcanzar a más personas que necesitan escuchar. El conflicto hace parte de la naturaleza humana. Dios nos dio el conflicto para que mediante él tengamos crecimiento espiritual. El conflicto es la forma física en que se manifiesta la falta de comunicación adecuada, generada por las diferencias de pensamiento, acciones y creencias de las personas. El libro de Génesis nos narra esta historia. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Y comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedras y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar y confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Génesis 11, del 1 al 9. Esta historia universalmente conocida como la Torre de Babel es un punto de partida para entender el porqué de los conflictos entre nosotros. Dios confundió la comunicación, así creó la diversidad de pensamientos. Antes de mirar esa diversidad, permíteme explicarte qué es esto que hizo Dios. El propósito de Dios, al crear la primera pareja en el Edén, era que ellos conquistaran la tierra con la cultura del reino y la colonizaran con sus descendientes. Al entrar el pecado por la transgresión de los principios dados por Dios, la pareja es expulsada del paraíso. La cultura del cielo oculta sus vidas y la religión se torna en el único mecanismo humano para comunicarse con Dios. La humanidad se concentró entonces en ese principio: construir una torre para llegar al cielo. Es como confiar en la religión para alcanzar la vida eterna. Dios establece la diversidad de pensamientos, creencias y maneras de vivir para que así todos los seres humanos pudieran sentir la necesidad de su presencia y mediante la redención encontrar el camino de regreso al cielo.
Cada persona al nacer tiene unas características especiales en su personalidad que la hacen ser como es. Esto lo conocemos como temperamento. Este no cambia con la edad. Yo diría, como decía la abuela, genio y figura, hasta la sepultura. Ahora, ese temperamento se une al carácter, el cual sí es formable y cambiante, y controla el temperamento. Así que cuando dos personas que son dos temperamentos distintos se enfrentan a las cosas cotidianas de la vida, cada uno reaccionará según su temperamento, y así es muy posible que aparezcan conflictos. Pero no es del todo malo, pues el conflicto, como lo aprendimos en lo de la Torre de Babel, es la manera como Dios tiene para alcanzar su propósito. Dios desea que desarrollemos en nuestra vida el carácter de Cristo. Así, tanto el esposo como la esposa deben estar en la presencia y bajo la dirección del Espíritu Santo, quien nos hace crecer en el conocimiento de Cristo y desarrollar su vida en nosotros. Pablo escribió: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Efesios 4, 22 al 24. Siendo el temperamento algo que no cambia en ti, debes transformar el carácter para alcanzar la semejanza a Cristo. Este carácter debe ser formado, y la mejor manera es en medio del conflicto. Salomón escribió: el hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule en el trato con su amigo. Proverbios 27, 17. La palabra hebrea usada por el rey para este proverbio es rea, amigo, compañero o compañera. Un rea es aquel amigo personal al que se le hacen confidencias y al que se siente uno muy allegado. El libro de los Cantares usa la palabra para referirse al esposo o a la esposa, como en dulce es su paladar, todo él es codiciable. Así es mi amado, doncellas de Jerusalén, así es mi amigo. Cantares 5:16. El término más general para el uso de rea es prójimo, vecino, la persona con la que uno se acerca, habitualmente o casualmente, el próximo, el que está cerca en ese momento. Para el tema que nos ocupa, lo que el Espíritu Santo nos revela es que tu cónyuge también pule tu carácter hasta que alcances la plenitud del carácter de Cristo en tu vida. Pablo nos dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4:13. El conflicto que genera el crecimiento de nuestro carácter nos lleva a alcanzar la plenitud de Cristo en nosotros, tanto en Él como en ella. Así que, visto desde este punto, bienvenido el conflicto a nuestra vida. Claro, sabiendo para qué está el conflicto, lo que debemos hacer es aprender a gestionarlo, pues los conflictos no gestionados son grietas que permeabilizan el muro y pueden terminar por destruirlo. Si no toda la pared, sí un buen tramo de ella. Debemos, antes de continuar a estudiar cómo gestionar los conflictos, entender que el conflicto no es una pelea. La pelea es el resultado del carácter de la persona. Recuerda que el carácter moldea el temperamento, así que este es el que te hace irascible. Ten en cuenta estos dos principios de la sabiduría de Salomón. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Proverbios 15:18. Así que tienes que evaluar y meditar mucho tus reacciones ante un conflicto antes de agrandar el problema. Nehemías continúa su relato así: cuando escuché sus quejas, me enojé mucho, pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Nehemías 5:6. Y este otro principio: si bates la leche, obtienes mantequilla. Si te suenas fuerte la nariz, esta te va a sangrar.
y si provocas la ira de alguien, provocas una pelea. Proverbios 30:33. Así que irritarse o provocar la ira del otro te regresa a las buenas noticias, cuyo título es Un camino descendiente, el de hace 3 días, porque es caer en las artimañas del enemigo que genera las peleas. El conflicto son puntos de vista diferentes que normalmente se acrecientan por la falta de comunicación clara entre la pareja y por la manera como individualmente afrontamos la situación. Hay 5 maneras o formas como los seres humanos afrontan los conflictos. Estas no son del temperamento, sino del carácter. Así que determinar la manera como manejas el conflicto y decidir manejarlo como es correcto debe ser parte del pacto para pelear limpio del que hemos venido hablando. Los conflictos se deben gestionar. Resolverlos no es el objetivo, sino cómo los resuelves. Pues lo importante no es no tener conflictos, sino lo que hacen con ellos. Un primer aspecto de cómo gestionan los conflictos las personas es competir. Esta manera de enfrentar los conflictos es generadora de más conflictos, pues con este método las personas entablan una guerra de poderes y su único objetivo es ganar. Así que la sensación que queda es yo gano, tú pierdes. No importa la razón, lo que predomina es el poder. Evadir. Aquí las personas se hacen literalmente las locas. El problema no existe, no hay conflicto. Eso es como esconder, enterrar un muerto en el solar de la casa y esperar que el hedor literalmente nos espante. Complacer. Esta manera de manejar el conflicto hace que las personas no tomen parte activa, sino que conceda a la otra en búsqueda de una paz a costa de sus propios intereses. Es algo así como pierdo yo, gana él. Transigir. Las partes, en este caso, se ponen de acuerdo concediendo cada una su propia razón. Es un pierdes tú, pierdo yo. Colaborar. Esta manera de asumir el conflicto coloca a los dos en una forma colaborativa en la que cada uno pone todo de su parte para entender y ayudar a gestionar el conflicto, y de esa manera ganas tú y gano yo. Es por esta forma de gestionar el conflicto que se hace necesario un consejero, alguien imparcial que les pueda aconsejar sobre la gestión del mismo y no solo quien tiene la razón. A este respecto, el apóstol Pablo nos exhorta: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro, ¿cómo se atreven a presentar una demanda y a pedir a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos el mundo? Y dado que ustedes van a juzgar el mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. 1 Corintios 6, del 1 al 3. Por esto es importante pedir la consejería y aprender sobre cómo quiere Dios que manejemos nuestros conflictos internos. No se nos olvide que estamos aprendiendo a vivir como una sola carne. Ora conmigo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado que los conflictos entre nosotros son oportunidades para crecer, caminar contigo y conocerte. Que los conflictos nos hacen buscar tu voluntad y nos permiten solidificar cada vez más nuestra relación en una sola carne. Ayúdanos, Señor, cada día a gestionar como debe ser contigo los conflictos de nuestro día a día. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Los derechos son propiedad del Espíritu Santo y están a disposición de quien quiera compartirlos, difundirlos y enseñarlos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.